Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos una invitada de lujo. Y miren que hay gente a la que con solo decir su nombre es más que suficiente. Elena Poniatowska. Claro que podemos añadir la gran escritora y gente entrañable como pocas. Elenita, qué gusto saludarte. Gracias, Marta, el gusto es muy mío, muy grande. Quiero retrotraerte a tu adolescencia, a los años en que tocabas el piano, que tocabas a Mozart, según cuentas en tu libro del amante polaco. Ajá. Pero ahí, en un momento dado, dices que simple y sencillamente decidiste dejar de tocar el piano de un día para otro y para siempre. ¿Por qué, Elenita? ¿Qué pasó? Fíjate que mi papá vino de la guerra, nada más un tiempo, vino una semana con su uniforme. Bueno, a mí me pareció guapísimo, sus condecoraciones, y mi papá era héroe de la Segunda Guerra Mundial, y entonces le dijo a mi mamá que yo no podía tocar solo a Mozart, que tenía que tocar millones de cosas. Y yo no sé, quizá, bueno, millones es mucho, es una exageración, y quizá eso me hizo pues pensar que podría hacer otras cosas, pero no fue ninguna tragedia. Ahora ya no tengo ni piano, pero sí me gustaría, ya viejita, aunque ya lo que más me gusta finalmente es lo que tú también haces, lo que hacemos muchas mujeres, que además no tienen nada de subversivo, de revolucionario, es lo más decente que se puede hacer. Escribimos en nuestras casas o reporteamos. Bueno, cuando yo era joven, pues corría a ver qué sucedía en la calle, lo que tú haces. Y sin embargo, escribir suele ser subversivo, Elena. Mira lo que ha provocado. Sí, claro, depende también, sí, claro, puede ser subversivo, sí. Por ejemplo, sí, tenemos yo considero, bueno, una Elena Garro, al contar su vida, finalmente fue subversiva. Rosario Castellanos, al denunciar, no es que denunciara, pero al reflejar todo lo que sucedía en Chiapas, todo el maltrato, ¿te acuerdas? Que crucificaron, bueno, la crucifixión de un indígena, una historia se llama en ese libro sobre las tinieblas, además de Banun Canán, oficio de tinieblas, que era una realidad de Chiapas terrible, la crucifixión de un joven. Pues todo eso pues, sí refleja la realidad, ¿no? Una realidad terrible a veces. Oye, Elena, fíjate que ahora que leí yo este libro, la verdad me tiene emocionada la del amante polaco, pues ahí entreveras muchas partes de tu vida, desde tu niñez, ¿verdad? Cómo vas creciendo y demás. Y retomas una mención de Octavio Paz en La Solapa, donde habla que tú te conviertes en un personaje literario que resultó prácticamente profético, y efectivamente lo es. Si alguien hubiera escrito tu vida de antemano, tu destino, ¿qué pluma crees que la habría escrito? ¿Con cuál te identificas? ¿La de Saint-Exupéry, la de Stendhal, no sé, la de Elena Garro? ¿Quién crees que había escrito una vida como la tuya? Escrito, que alguien una vida parecida, no, pues yo creo que cualquier gente que le interesan las mujeres, ¿no? Yo creo que hay ahorita, y seguro tú te has dado cuenta, Marta, hay más interés en las mujeres que antes. Rosario Castellanos se sentía muy sola, muy abandonada. Recuerdo que le dio tuberculosis y pasó un mes en un hospital encerrada, su madre ya había muerto, y me contó que el único que había ido a visitarla fue Juan Bañuelos, ¿te acuerdas? Sí, El poeta no. También Chiapaneco. Y yo creo que cosas así ahora ya no sucederían. Elena Garro atrajo muchísima atención sobre ella, sobre su vida. Yo creo que ahora en las mujeres hay muchísima sobre las mujeres.
está puesta mucha atención de productores de cine. Yo siento, por ejemplo, muy exitosa, con muchísima respuesta a una escritora como Sabina Berman, que es buenísima, ¿no? Así que sí hay ya respuesta, ya no hay tanta soledad. Eso es cierto. Aunque yo más bien pensaba, ¿quién podría hacer a un personaje o inventar a un personaje como tú? ¿No? Esa era un poco la idea de la pregunta, ¿no? Ah, sí. Y yo más bien estaba en Saint-Exupéry, fíjate. Ah, tú sí, pues eso sería maravilloso, porque te imaginas, Saint-Exupéry es bueno, de los escritores en el mundo, después del El Principito, sí. Es un libro que se lee, creo, en el mundo entero, creo que ha sido traducido a todos los idiomas, y creo que ha tenido una aceptación amorosa de decir, que los lectores cierran el libro y le dicen a Antoine Saint-Exupéry, te queremos, ¿no? Es muy bien amado, pues es una maravilla ese hombre, ¿no? Además porque finalmente antes de escribir voló, ¿te acuerdas? Yes. Era un aviador durante la guerra y se perdió así porque nunca, nadie sabe, quizá todavía ande volando, no lo sabemos, pero lo que se ha dicho en Francia es que a lo mejor cayó al mar porque él era el correo, él sí. Era un correo, llevaba cartas en avión. Qué bonita historia. Precioso. Qué bueno que lo recordaste. Oye, Elena, casi todos cuando te vemos reconocemos en ti una veta de calidez, de un ser entrañable, y de repente resulta un poco extraño verte o saber de ti a través de obras como La Noche de Tlatelolco, precisamente, es decir, otro extremo, profundo, doloroso. ¿Qué fue? ¿Qué te llevó a ti a escribir esa obra? ¿Qué pasaba en ti en ese entonces? Que fue hace 50 años, precisamente. Sí, hace pues 50 años, por teléfono me dijo, seguramente tú la conociste, María Alicia Martínez Medrano, que fue la fundadora del Teatro Obrero y Campesino, que supo mover a 500 personas sobre el escenario. Era una mujer que hice muchísimo, con quien trabajé. Me habló por teléfono y me dijo, casi mi hijo Felipe había nacido, me dijo, tienes que ir a Tlatelolco, y fui al día siguiente a las 6 de la mañana, porque ya ves que, ¿cómo se amamantabas a los niños? Entonces en una turno y otro, fui, y el espectáculo fue un espectáculo de guerra, había tanques todavía, soldados, uno de ellos que estaba frente a una caseta hablando por teléfono y decía, pásame al niño, quién sabe cuánto tiempo nos tengan aquí, por favor, pásame al niño, quiero oírlo. Entonces eso me dio la dimensión era de veras una situación como de guerra, un espectáculo después de la guerra. Y entonces a raíz de eso empecé a recoger los testimonios de quienes habían estado, de estudiantes, y luego, como muchos cayeron presos, todos los líderes, pues fui muchísimo a Lecumberri. Pero fíjate que yo acostumbraba muchísimo ir a Lecumberri, a la cárcel, al Palacio Negro, porque fui antes con los ferrocarrileros en 1958. Cuando estuvo allí un gran personaje que es Demetrio Vallejo, Alberto Lumbreras, trabajadores del ferrocarril, y entonces a raíz de eso, pues no se me hizo tan difícil ir a Lecumberri, y luego a la cárcel de ya los cambiaron a todos a Santa Marta Catitla, frente a la cárcel de mujeres. Uh-huh. Y sí. Lecumberri, ¿cómo era? ¿Cómo lo recuerdas? Fíjate que hacían muy buen pan. Había un español allí que hacía el pan, los bolillos más deliciosos de la tierra, y los vendían afuera, poquitos. Pero en cierto momento, a partir de las
12 del día, olía a pan, estaban todas las crujías. Haz de cuenta que era una inmensa estrella de hierro caído sobre la tierra, porque todas las crujías salían en direcciones como las puntas de una estrella, y ahí detrás, curiosamente, la crujía J era la de los jotos, los homosexuales, a la que quiso ir sobre todo Buñuel. Buñuel me dijo, quiero ver esa crujía, quiero ver esa crujía. Y como le pedí permiso al general Martín del Campo, que era el director de la cárcel, él dijo, sí, sí, pero que los arregle, que se vean bien todos. Y a uno que no se quiso quitar la pintura, quitarse el maquillaje, fíjate que lo tallaron con un ladrillo y le tallaron la cara así, y a Buñuel no sabes cómo le impresionó, y le decía, hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer, hombre. Fuimos, pues para mí fue un aprendizaje extraordinario, la cárcel, amistades que duraron durante años, y fue importante, es formativo. Creo que ojalá y los escritores o quienes quieren escribir, las escritoras, tuvieran esa oportunidad, porque ahí están todos los relatos de vida, ¿no? Claro, y además es la parte más intensa, yo creo, del ser humano. Se revelan cosas que normalmente no vivirías fuera, ¿no? Sí, recuerdo mucho a Siqueiros. Allí su mujer Angélica era absolutamente admirable, iba todos los días a llevarle su comida. Y recuerdo, Siqueiros tenía siempre los pelos así todos parados, y le decía, ay, maestro, maestro, mire cómo trae el pelo, y ¿por qué no se lo peina? Y me respondía, me peina regularmente el Partido Comunista. Claro, pues, Era simpático y era valiente, porque ya era como la segunda, tercera o cuarta vez que estaba en la cárcel. ¿Qué personajes, aparte de los que has mencionado, te dejaron huella que hayas conocido ahí en Lecumberri? Bueno, sobre todo los personajes que no eran famosos, que no eran, en esa época pues estuvo el poeta colombiano Álvaro Mutis, pero eran muy importantes, gente que les llamaban los conejos, porque son incluso presos muy pobres, para quienes caer en la cárcel no les finalmente mejora un poco su vida, porque tienen las 3 comidas al día, y eran gente llena de talento. Incluso se montaron ahí obras. Rolando Rueda de León, un abogado muy inteligente, les dijo a todos que escribieran, y con sus historias, las razones por las que estaban en la cárcel, se hizo una obra de teatro de veras extraordinaria. Eso se debe a este general Martín del Campo. ¿Y te tocó Revueltas o no? Me tocó Revueltas, sí, pero ya con Guillermo Haro. Revueltas me tocó en el Polígono, y curiosamente la cárcel de Lecumberri, como una despiadada ironía, estaba cerca del aeropuerto. Entonces, con Revueltas subíamos al Polígono hasta arriba, y ahí veíamos cómo los aviones llegaban, y cómo los aviones se veía que iban a aterrizar. Así que era la libertad ahí junto a la cárcel. Qué fuerte. Y de los muchachos de Tlatelolco, ¿qué lecciones sacabas en ese momento? ¿Cómo te sentías frente a ellos? Amé mucho, admiré mucho a Raúl Álvarez Garín. Wow, matemático. El matemático del Politécnico, era un líder natural. Fue el esposo de María Fernanda Campa, que también quise muchísimo. Hija de Valentín Campa, ni más ni menos que el gran comunista, ¿no?
Sí, eran, y fíjate que también quise mucho a Gilberto Guevara Niebla. Tú para poder entrar al Lecumberri te tienen que solicitar los presos, y como Guevara Niebla era del norte, siempre me apuntaban en su lista porque nadie venía desde el norte a visitarlo. Entonces siempre aparecía yo como visitante de Gilberto Guevara Niebla, y otro que quise también mucho es Salvador Martínez de la Roca, El Pino, y también Luis González de Alba, también, que era muy alegre y era guapo, simpático, y que él iba muchísimo, se la vivía en el campo deportivo, también. Y bueno, cuando han pasado tantos años, cuando miras ahora hacia aquel entonces, ¿pensaste tú que eso que escribiste, ese testimonio de todos ellos, iba a tener tal fuerza como la sigue teniendo hasta la fecha, que iba a ser, de hecho, tu gran obra para muchos? No, porque fíjate que no, al contrario, incluso se pensaba, incluso la editorial, quién sabe por qué razón, la editorial todavía vivía don Tomás Espresate, el director el fundador de toda la editorial, recibió, creo, una amenaza, no entiendo por qué, haber sido de uno de los trabajadores, se me hace extrañísimo, y dijo, no, este libro se publica. Yo estuve en la guerra civil de España, yo sé lo que son las bombas, sé lo que es una batalla, y ese libro sale, pase lo que pase. Ya estamos hablando Pero de 1971, que es tiempos de Echeverría, ¿no? sí, en tiempos de Echeverría. ¿Y qué pasó luego? O sea, ¿qué fue para ti en ese entonces? ¿Cómo fue recibido el libro? Pues creo que se corrió la voz de que había este libro y que lo iban a incautar, que lo iban a recoger en las librerías muy pronto, y eso solo sirvió, pues todas las cosas como de posibilidad de desaparición del libro hizo que se vendiera más, y le convino muchísimo pues, a la editorial. Se vendieron, creo que en un mes, muchas ediciones, tuvieron que apurarse para hacer otras ediciones. ¿Recuerdas de cuánto fue la primera edición? Ay, la tendría que ir a buscar al librero. Pero en aquel entonces eran poquísimos libros. Sí, actualmente llegan a ser apenas 3,000 a veces, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que quizá ni siquiera llegaron a 3,000, quizá 2,000, o Sí. si quieres lo busco. No, faltaba más, pero este libro, bueno, ya son cientos de miles de ejemplares vendidos a la fecha, que es tu obra más conocida y a veces nada más platicada, ¿verdad, Elena? Sí, bueno, ahora sí, pero ahora también los jóvenes ya no creo que estén tan fascinados así, aunque sí quieren saber, ¿no? Pero en esa época sí fue un libro así que se comentó mucho. ¿Tiene un valor especial para ti ese libro frente al resto de tu obra o es otro más? No, es un libro muy significativo porque también mi hermano murió no en el movimiento estudiantil, pero era un joven muy lindo de 21 años, murió a los 21 años exactamente el 8 de diciembre de 1968. Entonces fue una muerte más que se añadía a la muerte de otros jóvenes. Claro, aunque no precisamente por el movimiento estudiantil, o sea, fue No, otra. no, él se murió en diciembre, pero claro, era simpatizante, era un estudiante, y yo creo que sí, nos marcó para, Ya. bueno. ¿Y tú crees que hoy en día, con el advenimiento y la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, estemos viviendo una especie de movimiento también semejante al de los jóvenes en el 68? No sé, una especie de insurrección, ¿no? Emocional.
No, yo no lo he vivido así. Bueno, yo creo que hubo mucha esperanza en torno a los discursos, en torno a la presencia de un hombre joven, en torno a la figura de López Obrador. Yo personalmente soy seguidora de López Obrador. He ido alguna vez al Zócalo, algunas veces, pero yo no hay ese fervor que hubo y no lo hay. ¿Qué te falta por escribir, Elena? Bueno, ahorita estoy terminando, se va a publicar El amante polaco, que es La segunda parte. Sí, ya se publicó una parte porque la editorial me dijo, ya entrega lo que tengas, ya apúrate. Entonces ya va a salir todo completo y después hay otras historias que quiero hacer, me interesa muchísimo, como tú lo sabes, soy muy feminista, me interesan muchísimo las mujeres y sí quisiera dedicarme a algo que tuviera que ver con una mujer, aunque ya lo hice con Tina Modotti, con Leonora Carrington y sobre todo con Jesús Palancares, con Jesús, que era Josefina Borges, una lavandera, a quien le debo yo pues toda mi código moral. Todo proviene de mi mamá, obviamente, mi papá, pero yo para resolver muchas cosas que tengo dudas, pienso qué haría Josefina, qué diría Josefina. Y era una lavandera ágrafa, no sabía leer y escribir, a quien casi le rezo, le tengo una admiración extraordinaria. Y pienso que si así son las mujeres mexicanas, pues estamos salvadas, totalmente salvadas. Tú estás salvada y yo también. Gracias a Jesús. Un gran personaje, sin duda, en tu vida y para todos, ¿no? Creo que habría que entrar más en ella. ¿De dónde venía su sabiduría? ¿Qué crees tú? Pues yo creo que era innata, era de su carácter, de su honradez personal extraordinaria y su carácter y su fortaleza. Pocas gentes tienen esa fortaleza. ¿Qué momento recuerdas ahorita de ella? ¿Qué frase o qué anécdota? Bueno, recuerdo a veces su muerte y su muerte me duele porque decía, ¿qué me anda cuidando? Écheme a los perros, ¿qué anda usted preocupándose? Écheme, tíreme a la basura, es lo que hay que hacer con los muertos. Eso sí me parecía duro, muy duro, pero bueno, de ella misma, ¿no? Porque finalmente, pues cuando morimos, no es que nos tiren a los perros, pero pues nos entierran, ¿no? Sí, algo más tierno, ¿no? Esperaría uno sin duda. Elenita, sí. Supongo que seguirás escribiendo hasta el final, ¿no? Hasta el último momento. Pues es que ¿qué otra me queda? ¿Qué hago? Ni modo ahorita de volverme bailarina, me caigo. ¿O qué otra cosa? No me queda. De cantar me saldrían puros gallos, así que a escribir. Y bienvenida. Te lo agradezco mucho, Elena Poniatowska. Qué gusto de verdad conversar contigo. Gracias, Marta. Marta Anaya, la entrevista.